19. Job 19:25. En la serie o celebramos victoria o lloramos derrota. Dice así en la versión de Dios habla hoy: yo sé que mi defensor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Amén. Levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo: yo sé que mi defensor vive. Escúcheme lo que te voy a decir. Dios me dijo que te dijera que la situación que estás pasando el día de hoy es un proceso para llevarte a un nuevo nivel de conquista, de bendición y de victoria. Y que tu abogado es el Señor. Y Él hará justicia en lo que estás pasando en este tiempo. Así que cree que tu defensor vive y reina con autoridad y poder. Y Él es tu abogado aquí en la tierra. Hay otra versión que dice: y te hallará inocente. Aleluya. En esta serie de o celebramos victoria, lloramos derrota, hemos hablado de varios temas. Hemos hablado acerca del fracaso, el proceso de vivir en el fracaso, las situaciones difíciles que podamos vivir o soportar en el momentos adversos a nuestras vidas. Pero ahora Dios nos está hablando, diciendo que es Dios quien nos levanta de las derrotas. Amén. Mucha gente a lo largo de la vida o de la historia de la humanidad siempre dice que si usted o yo tenemos plata, tenemos nuestra vida solucionada. Y pareciera que el dinero reemplazara a Dios. De hecho, el fundamento principal de la situación del mundo es tratar de dar a entender de que el dinero es suficiente. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, el dinero no te da todo. El dinero no lo da todo. Pero Dios sí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, el asunto es que la gente toma la confianza o pone su confianza en el dinero. Eso significa que cuando el dinero ya no está, ya se acaba, entonces hay problemas, hay situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros entendemos como cristianos que lo más importante es Dios. Amén. Porque el dinero no me da Dios, pero Dios me da todo lo que yo necesito, incluyendo el dinero. Amén. En la Biblia podemos encontrar de hombres que fueron muy victoriosos, hombres que conquistaron cosas extraordinarias, pero también vemos hombres o situaciones o pueblos que fracasaron, que cometieron errores, que no hicieron las cosas conforme a la manera de Dios y por ende no conquistaron las victorias que el Señor tenía. Y hay unas grandes verdades en la Biblia que nos ayudan a reflexionar y a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es una manera de que usted y yo aprendamos a vivir a la manera de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Escúchame, en la Biblia encierran verdades ineludibles de enseñanza y de bendición para nosotros. Y hay varias cosas que a mí me gustaría explicarle el día de hoy, de cosas que como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pasó por momentos adversos, difíciles, amén, y que va a ser una bendición de edificación para nuestras vidas. Primero, número uno, a veces nos encontramos con el fracaso. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: a veces nos encontramos con el fracaso. Vaya conmigo por favor a la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera Samuel 4, versículo del 1 al 2. Dice así: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió de Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y a los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Diga conmigo: Israel fue vencido. Delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Diga conmigo: mataron a 4,000. La Biblia nos dice aquí que en este tiempo Israel salió a la batalla en contra de los filisteos. Ellos tenían un ejército numeroso y contaban con carros de guerra también de batalla.
y eso lo hacía más fuerte y eficaces en la tierra. Lamentablemente Israel fue vencido en esta batalla. Los filisteos, dice la Biblia, que por lo menos habían 4,000 que estaban muertos, 4,000 que habían fallecido, 4,000 que habían quedado ahí en la batalla. Esto me llama la atención de que cómo es posible que el pueblo de Dios fracase. ¿Aló? ¿Cuántos son pueblos de Dios? Amén. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios fracase? De hecho, mucho más cuando en la Biblia, en la Escritura, el mismo Dios le dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a pelear por ti. Y parece mentira que entonces salen a la batalla y matan a 4,000. Fracasan. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 20, por favor. Versículo 4. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Te lo leo en la versión NBI. Dice: porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Entonces ya en Deuteronomio el Señor le dice que le dará victoria sobre los enemigos, pero después acá en Samuel salen a pelear en la batalla y fracasan y matan como 4,000. Aquí nos muestra que Israel cayó ante los filisteos, pero un pueblo que había recibido una promesa de parte del Señor, un pueblo que había recibido una palabra profética, un pueblo que el Señor le había dicho: no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Sabe? El Señor también nos dice en este tiempo que Él peleará por nosotros. Amén. El Señor también nos dice en este tiempo que Él nos bendecirá. Amén. El Señor nos dice también en este tiempo que Él estará con nosotros. Amén. Para ayudarnos. Amén. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios fracasa? ¿Por qué a veces fracasamos? ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Será que Dios no cumple su promesa? ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios no es real? Pues déjeme decirle que Dios no miente y nunca falla. Lo que mentimos y fallamos somos nosotros. La humanidad. Amén, ay, ay, ay. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué a veces vivimos en la derrota o en el fracaso? Segundo que el Señor nos quiere recordar el día de hoy, que ya hablé el día jueves sobre eso, es que debemos hacernos las preguntas correctas. Vaya conmigo 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. La primera parte del versículo dice así: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ante esta realidad, los ancianos del pueblo de Israel se hicieron la pregunta correcta: ¿por qué habían fracasado? ¿Por qué habían obtenido no una victoria, sino una derrota? Y podemos hacernos muchas preguntas y sacar diversas conclusiones, pero tenemos que hacer las preguntas correctas para los momentos que estamos viviendo. En este caso, los ancianos hicieron esta pregunta: ¿por qué fallamos? Claro, recuerde que en el pueblo judío, el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo se creía que las bendiciones o las victorias venían de Dios, pero los fracasos también venían de Dios. Amén. Ahora entendemos que el fracaso no viene de Dios. No. El fracaso es consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Amén, por la desobediencia. Ahora, esto concluye que ha sido Dios quien ha traído la derrota. En otras palabras, obviamente, desobedecimos al Señor y obviamente fracasamos. Pero ¿dónde fue el pelón? Al tener en cuenta el carácter de Dios y su naturaleza a lo largo de la Biblia, vemos que Dios quiere llevar a su pueblo en bendición y en victoria. Amén, sobre sus enemigos. Además, es
que Él mismo le había prometido al pueblo de Dios. Es decir, victoria sobre sus enemigos. Vaya conmigo por favor, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Segundo de Corintios 2:14. Y dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios quiere que andemos en victoria, dile. Dios quiere que andemos en victoria. Segundo de Corintios 2:14. Amén, varón. Dice así: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre. ¿Cuándo nos lleva? Siempre. En triunfo en Cristo Jesús. Amén. ¿Aló? ¿Cómo nos lleva? En triunfo en Cristo Jesús. Pero nótese que no dice que nos lleva siempre en triunfo. Dice que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos vivir siempre en triunfo. Amén, en triunfo, en victoria. ¿Aló? Entonces, entendamos que no es cuando hago las cosas a mi manera. No. No es cuando yo decido hacer las cosas como yo creo. No es como yo dice, bueno, que yo no voy a hacer así. La Biblia dice una cosa, pero yo voy a hacer otra cosa. Es cuando obedecemos al Señor y a su palabra. Porque Dios te trae Entonces, de esa manera, vivimos una vida en triunfo. Amén, en victoria, ¿verdad? Ahora, escúcheme esto. Ante los problemas o los errores, al tener las actitudes equivocadas, ¿qué hacemos cuando los fracasos llegan? Cuando las adversidades pasan por nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a murmurar. Empezamos a quejarnos. Inclusive llegamos a acusar a Dios, que el culpable es Dios. De nuestros malos resultados. Pero levante su mano al cielo y diga conmigo, Dios es bueno. Dios es grande. Diga conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y diga conmigo, Dios es puro. Es pobre y santo. Ahora, mi pregunta es, si Dios es bueno, es amor, es perfecto y es puro, ¿será que no va a hacer algo malo? No, no. Ajá. No. ¿Verdad que no? No. Ahora, el detallazo está aquí. Es por qué sucede lo que sucede entonces. Por la desobediencia, varón. El problema en nuestras vidas, el problema que tenemos, es que no hemos entendido que cada vez que usted y yo hacemos lo que mejor nos parece y no honramos al Señor, entonces las cosas van Por la mal. desobediencia es pecado, varón. Escúcheme esto. Dios quiere que todos sus hijos vayan en bendición y en Amén. victoria. Amén. Vamos a su plenitud. La actitud correcta es que tenemos que evaluarnos Amén. y pedirle la ayuda al Espíritu La Santo. dirección. Glorifícate, Señor. Decirle, Señor, gobierna mi corazón, Magnifica. gobierna mi vida, gobierna mi casa, Amén. gobierna mis pensamientos, Gloria a Dios. gobierna mis planes, Amén. gobierna los negocios, gobierna mis caminos. Señor, ayúdame a tomar la mejor dirección de mi vida para tener, escúchame, los resultados como tú quieres que salgan en mi vida. Es necesario entender de que sin la ayuda del Señor siempre viviremos en fracaso, siempre viviremos en derrota. La idea o la intención del corazón de Dios no es que su pueblo sufra, no es que su pueblo pase momentos difíciles, adversos, aun cuando el mismo Jesús dice que sí, que en el mundo tendremos aflicciones, que en el mundo pasaremos por momentos adversos, pero la intención en el corazón de Dios no es que vivamos de esa manera. No. La intención del corazón de Dios es que usted y yo vivamos en bendición y en victoria. ¿Usted lo cree? Entonces aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Número 3. Amén. Debemos traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Amén, varón. Vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 4, Wow. versículo 3, ahora la parte B y el versículo 4.
1 Samuel 4, 3, la parte B y el versículo 4. Dice así: traigamos nosotros a Silo el arca de pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amén. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile: necesitamos traer la presencia de Dios a nuestro hogar. Dile. Los ancianos, al hacerse la pregunta y decirle: oye, ¿por qué fracasamos? ¿Qué pasó? Por lo menos entendieron algo correcto, algo lógico y algo verdadero. Es que la presencia de Dios, que era representada por el arca, no estaba con ellos. Los ancianos entendieron que sin el arca, sin la presencia de Dios, no pueden obtener victoria. Los ancianos entendieron que sin la presencia de Dios no podemos vivir en bendición. Los ancianos entendieron que sin la presencia de Dios, no importa si tenemos las mejores armas, no importa si tenemos las mejores estrategias, no importa si tenemos los mejores escudos, no importa si tenemos la mayor cantidad de gente, sin la presencia de Dios no tendremos triunfo. Amén. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos la presencia del Señor. Gloria a Dios. Para en el tiempo antiguo, donde estaba el arca del pacto, que era la parte simbólica, visual de la presencia de Dios, las cosas cambian, las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Nos ha pasado en varias ocasiones donde llegamos a un lugar y la atmósfera cambia, porque somos portadores de la presencia de Dios. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, somos portadores de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que donde usted y yo entremos, las cosas tienen que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar. El ambiente tiene que cambiar. Que de hecho, para algunos casos será de bendición y para otros casos será de tormento. Dios es poderoso. Su presencia es la que nos garantiza su bendición y respaldo. Obtener un gran logro, victoria o conquista no se debe a nuestras capacidades, no se debe a nuestras virtudes, sino a la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas, sino la presencia del Señor sobre nosotros. Las habilidades, las destrezas, los recursos puede ser un medio para ayudarnos a alcanzar un propósito, pero todo eso no es mucho sin la presencia del Señor. Por eso el profeta Zacarías, Dios le decía a Zacarías: entiéndelo de una vez. No es con tu fuerza, no es con el ejército, no, es con mi presencia. Vaya conmigo por favor, Zacarías capítulo 4. La parte B del versículo. Zacarías 4:6. La parte B dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Levante su mano al cielo y diga conmigo: necesitamos la presencia de Dios. Ahora, no te lo pierdas, escúchame. ¿Sabe ahora cómo viene la presencia de Dios en nuestras vidas? A través del Espíritu Santo. Entonces levante sus manos al cielo y diga conmigo: necesitamos el Espíritu Santo.
Ellos enviaron por el arca, dijeron, bueno, es que aquí tenemos un pelón. Número uno, hemos entendido que la presencia de Dios no está con nosotros. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces Dios no está con nosotros. Tenemos que ir a buscar la presencia. Tenemos que buscar la unción. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El asunto que nos recuerda la importancia de traer la presencia de Dios a nuestras vidas. De traer la presencia de Dios a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestro empleo. Trae la presencia de Dios al lugar donde estás, donde vives, donde trabajas, donde estudias. Y espera resultados distintos. Y espera la manifestación gloriosa de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Trae la presencia de Dios a tu negocio y espera la bendición de Dios en tu negocio. Pero necesitamos la presencia del Señor. Si procuramos la presencia del Señor, si le damos a Él el primer lugar, será Él mismo quien pelee por nosotros. Será Él mismo quien llevará nuestro viaje a feliz término. Será Él mismo quien bendecirá nuestros negocios. Será el mismo que bendecirá nuestros planes. Será el mismo que bendecirá nuestras decisiones, nuestra casa, nuestra familia. Levanta tus manos al cielo por un momento y di conmigo, Señor, ven con tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas y sobre mis posesiones. Diga conmigo, Señor, gobierna todo lo que soy y todo lo que tengo. Escúcheme esto, iglesia. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos la presencia, escúchame, del Dios Todopoderoso, del Dios de lo imposible. Necesitamos que Dios venga a nuestro auxilio. Necesitamos que Él haga milagros. Necesitamos que Él restaure familias, personas. Necesitamos de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Oh, mamá, que le necesitamos que la presencia de Dios nos inunde. Porque sin la presencia del Señor no conquistaremos lo que Él tiene para nosotros. Sin la presencia del Señor no llegaremos a los lugares donde Él quiere que lleguemos. Levanta tus manos por un momento. Anhela la presencia del Rey. Oh, mamá, que le ves una manera. Necesitamos de la presencia del Señor. Porque solo en Él hay plenitud de gozo. Solo Él es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios sobrenatural. Vamos, anhela la presencia. Anhelamos, Señor, tu presencia. Señor, te pido que tu unción descienda ahora sobre la vida de cada persona que está en este lugar, sobre cada persona que nos ve por las redes sociales, Señor. Desciende tu presencia ahora sobre nuestras vidas. Oh, Kanamahia, que la gloria pesada, que la chequina del Rey descienda sobre nuestras vidas ahora. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios. Y Catania Zona Magia. El fuego de Dios desciende sobre tu vida. La presencia de lo alto se manifiesta ahora. El Señor te dice: ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de mí? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tus lágrimas?
Tal vez aquí algunos ni siquiera han llorado la primera vez delante de la presencia del Señor. Hoy el Señor trae quebrantamiento en nuestros corazones y te dice, hey, es necesario que te quiebres delante de mí para que puedas disfrutar de mi presencia, para que puedas disfrutar de mi gloria, para que puedas anhelarme. Oh, mamá, que y yo tocanía, mira vos soy, me que y me quía no va sola, nada más oh, tu presencia, Señor. Escúchame esto, iglesia. Esa presencia divina de los cielos que viene sobre tu vida, que es el Espíritu Santo obrando, sanando tu cuerpo de toda enfermedad, librándote de toda opresión, de toda yugo, de toda cadena. Hoy se rompen las cadenas en tu vida. Hoy todo yugo se pudre. Hoy esta presencia te sana de toda enfermedad. Hoy esta presencia te inunda. Hoy esta presencia te bendice. Hoy esta presencia te llena. Oh, mamá mía, que debe ser. Presencia de Dios en este lugar. Señor, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, Jesús. Espíritu Santo, ven, llénanos, llénanos, llénanos. Y babacaya manzona maqué. Tu grandioso poder y tu palabra, hoy Rey de Reyes en esta mañana, dignificado en tu palabra. El Señor te dice el día de hoy, iglesia, mi presencia irá contigo. Solo sé fiel. Santo, bendito Rey de Reyes, bendito Dios. Decide hacer las cosas a mi manera y espera resultados extraordinarios. Gracias, bendito Rey. Santo eres tú. Cuando salgas de este lugar el día de hoy, mi presencia irá contigo. Amén, gloria a Dios, bendito Dios. Y serás portador de mi gloria. Así lo quiero, bendito Rey. Oh, mamá, que Tú eres mi esperanza, tú eres mi verdad, tú eres lo grandioso, lo más inigualable, lo más incontable, lo más... aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Diga conmigo, necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso Dios le dice ya a Zacarías, Zacarías, entiéndelo. No es con tus fuerzas, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4. El pecado siempre traerá malas consecuencias. Vaya conmigo 1 Samuel capítulo 4. Primero Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11 dice así: pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda, o sea, volvieron otra vez a la batalla. Y fue hecha muy grande mortandad. ¿Cuántos fue que se murieron la vez pasada? 4,000. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos del sacerdote Elí, Ofni
y Fines. Diga conmigo, la cosa se puso peor. Oye, la primera vez fracasaron, mataron a 4,000, dijeron, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Oye, necesitamos la presencia de Dios. Vinieron y trajeron la presencia, el arca del pacto, la presencia de Dios ahí. Y entonces dijeron, bueno, ahora sí, vamos a la batalla, ahora sí, no, porque tenemos la presencia. Y fueron a la batalla. Y ahora mataron a 30,000. Wow. Entonces la presencia de Dios no es suficiente. No, dile a la persona que tiene a tu lado, dile, la presencia de Dios es suficiente, dile. La presencia de Dios es más que suficiente. Pero como yo le dije hace un momento, cuando nosotros somos portadores de la presencia de Dios Amén. y llegamos a un lugar que honra a Dios, la presencia de Dios se manifiesta extraordinariamente. Pero cuando llegamos a un lugar y llevamos la presencia, portadores de la presencia de Dios, y entramos a un lugar donde rechazan a Dios, entonces en vez de Dios manifestarse con gloria, hay tormento. ¿Cómo es esto? Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar donde Dios no se honra, donde Dios no se exalta, donde a Dios no se le da la gloria, la honra y el honor que Él merece, entonces las cosas se complican. Entonces las cosas empiezan a ir mal. La gente, el pueblo de Israel dijeron, bueno, traemos el arca, que es la presencia de Dios, y problema solucionado. Podemos seguir pecando igual. Y sí, trajeron el arca del pacto y en vez de ayudar hubo mayor muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo honramos al Padre, la presencia de Dios nos bendice y nos impulsa a seguir adelante. Amén. Pero cuando usted y yo deshonramos al Padre, la presencia de Dios, mira, tú puedes hasta matar. Llena la demanda. Diga conmigo, 30,000 hombres. Este suceso fue consecuencia del pecado. Pecado de la muerte. Porque para los que honran a Dios, la presencia de Dios es bendición. Amén. Para los que desobedecen a Dios, la presencia de Dios es maldición. Trae tormento. Condena. En otras palabras, para Dios y su reino, su presencia los bendice. Para Satanás y su reino, la presencia de Dios los maldice. Son anatema. Sobre todo, el pecado de los hijos del sacerdote, de los hijos de Elí. Vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 2, por favor. Primera Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. Voy a leer varios versículos para que usted entienda qué era lo que estaba pasando. Amén. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran? Impíos. Pecadores. Entonces usted y yo no podemos esperar que si vivimos en pecado podamos recibir la bendición de Dios. No. ¡Ja! Y de paso dice, y no tenían conocimiento de Jehová. En otras palabras, no le importaba todo lo que tenía que ver con la presencia del Señor. Lo menospreciaban. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, o en la olla, en el cardero, o en la marmita, donde quiera que estuvieran haciendo la comida, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
Más o menos algo así como el diezmo. Cada vez que la gente iba a cocinar, venía el criado del sacerdote con ese tenedor y agarraba y metía ahí, ¡rágata! Lo que saque es tuyo, va, y lo sacaba, esto es para el sacerdote. Es una manera de honrar a Dios y honrar a la autoridad de Dios. Eso era algo que acostumbraban a hacer en el pueblo de Israel. De esta manera hacía todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quiera. Él respondía: no, porque el principio, como Dios lo había establecido, dice: sí, cuando estén cocinando, tú agarras y lo que puedas enganchar con eso es para el sacerdote. Pero ahora decía: no lo cocines, yo lo quiero crudo. O sea, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, no como Dios dijo que tenía que ser. Sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ahora, mira, yo me quedo sorprendido porque hay gente que maldice a gente. Y he conocido algunas congregaciones que hacen esto y yo me quedo así como que... Vamos a suponer, Edgar, este mes no diste diezmo, no puedes entrar a la iglesia. ¿Aló? Amén. Exactamente está pasando lo mismo aquí. No, es que yo quiero que me la dé como yo quiero, no como Dios dijo que era. Era cuando estaba cocinando, tú metías la broma y me ibas a lavar. No, que yo la quiero cruda. Y si no me la dan, la agarro a juro. ¿Aló? No puedes tomar la cena del Señor porque no diezmaste. Estás en pecado, yo. ¿Aló? Amén. Una cosa es que uno como pastor, como autoridad sobre su vida, le anime a honrar a Dios. Y otra cosa es que usted tome la decisión que usted quiera. Allá usted. Escúcheme esto. Aquí la gente tomaba las cosas, si no lo hacían como ellos querían, lo tomaba a la fuerza. Dice la Biblia, sigue diciendo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. A veces usted y yo queremos hacer las cosas como mejor nos parece. Y escúchame esto. A veces por creernos con un título, con una posición social, con una entrada mayor de dinero o cualquier otra cosa, creemos que podemos manipular la palabra de Dios. Entonces viene lo que yo digo, que por eso es que hay un poco de locos y locas por ahí. Es que Dios me reveló así de esta manera. Mira, hermano, Dios te puede revelar lo que tú quieras, que tú dices que te revele, pero la palabra de Dios es clara. Amén. La gente que vive revelación en revelación, viene Satanás y le revele cualquier cosa. Yo siempre doy como testimonio de una hermana en la iglesia, todavía no estamos en la iglesia allá en Cumaná, antes de ser enviado acá a Valencia. Y la hermana, cuando le preguntamos y le decimos: hermana, ¿por qué usted no se ha bautizado? No, lo que pasa es que yo estaba orando y Dios me dijo que no me bautizara. ¿Aló? No olvides la maquinación del enemigo. Y yo le digo: ya va. Te habrá dicho el diablo, pero Dios jamás te va a decir eso. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Así es. El mismo Jesús dice: vaya, haga discípulos, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo Jesús lo dice. Ahora te va a decir a ti que no lo haga. ¿En serio? ¿Aló? Por ejemplo, conozco gente que viene de vez en cuando ve a la iglesia y tiene años viniendo a la iglesia y no se ha bautizado todavía.
Dile a la persona que tiene cerca, dile, hay unos cuantos locos por ahí. Y yo sí creo que el rema existe, la revelación de la palabra de Dios, pero siempre tiene que estar alineado con el logo, o sea, con lo que está escrito en la palabra de Dios. No es una revelación que yo me invento. Aló, me enteré en estos días, bueno, ya hace un tiempo, ya hace como 2 años, que un pastor en África supuestamente, digo, Dios me mostró y me reveló que como este lugar es santo, no, lo que le llaman el púlpito, el atrio, como usted lo quiera llamar, el escenario, como este lugar es santo, los únicos que se pueden sentar al frente son puras vírgenes. Y tiene que venir vestido sin ropa interior ni nada, porque eso que está, que es puro, emana pureza. Y había gente que lo hacía. Otro le dijo una vez, ¿cuántos saben que somos ovejas? Levante la mano los que son ovejas. ¿Usted es oveja o no oveja? ¿O es cabra? Entonces, levante la mano, pues oveja. Digo conmigo, somos ovejas. Entonces el pastor decía, ¿cuántos son ovejas? Amén. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Bueno, mira, vayan a comer monta, hay un poco de monta allá afuera, mano. Pero mira, hay de todo un poquito, escúchame. El asunto es que en ese tema de la revelación hay que tener mucho cuidado. Toda revelación tiene que ser filtrada por la palabra de Dios, por el logo, por lo que está escrito. Amén. Diga conmigo, todo rema tiene que ser filtrado por el logo. Logo lo que está escrito y rema es lo revelado. Escúchame. La ley estipulaba que todas las necesidades de los levitas y de los sacerdotes fueran satisfechas por medio del diezmo del pueblo. ¿Por qué? Porque a los levitas, a esa tribu, no le habían dado heredad. O sea, no le habían dado la oportunidad para producir finanzas, sino que decían, ustedes se van a dedicar a la obra de Dios, a predicar la palabra, a enseñar al pueblo, a guiar al pueblo, a guiar a la administración, a la adoración, a la alabanza. Ustedes van a trabajar para eso y su trabajo, su recompensa financieramente será el diezmo de todas las demás zonas de tribu. De esa manera ustedes tendrán una manera de cómo vivir. Eso estaba establecido. Y varias normas que Dios estableció en su pueblo. Una era eso. Cuando estén haciendo la comida, usted pasa con su casa. Manda el muchacho. Miren la que están haciendo ahí para allá. Vamos a metértelo al cháqueta. Me lo llevo. Y por allá. Oh, estamos haciendo sopa. Va a agarrar el cucharón ahí. Cháqueta. Me lo llevo. Y así iba. Y esa era la parte. Era como el diezmo para el profeta, para los sacerdotes. Solo que a ellos, a los muchachos, a los hijos de Elí, le decían, oye, pero ¿por qué no lo pedimos mejor crudo? Y así lo vendemos, hacemos negocio, buscamos algo, ¿qué hacer? Y si no te lo da, usted lo agarra, juro yo, a la fuerza. En el tiempo de la ley. Ahora escúchame esto. Ya que los hijos de Elí eran sacerdotes también, eran hijos del sacerdocio, descendientes del sacerdocio, debían usar este medio para satisfacer sus necesidades. Era lo correcto, era lo normal. Pero los hijos de Elí se aprovecharon de su posición para satisfacer su lujuria de poder, de posesiones y de control. Su desprecio y arrogancia hacia el pueblo y el culto socavaron la integridad de todo el sacerdocio. Elí todavía se mantenía en santidad, pero sus hijos eran un desastre. Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlo, o para detenerlo, o para decirle, mira, ustedes están haciendo algo incorrecto. Incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada, como sumo sacerdote, Elí debió haber ejecutado a sus hijos.
a sus propios hijos, pero se hizo el loco. Vean, no, yo esto como que no, hagan como que si no hubiese pasado. Eso era lo que había que haber sucedido. Elí no quiso enfrentar la situación. Al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran su vida y las de muchos otros. Porque como sacerdotes también, ejercían autoridad sobre otros para que lo hicieran igual. Hay momentos en los que debemos enfrentar los problemas serios y aun cuando las consecuencias pueden ser dolorosas para nosotros. Pero tenemos que ser hombres y mujeres justas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de Elí? Estaban tomando parte del sacrificio antes de que fueran ofrecidas al Dios en el altar. ¿Aló? Fuera sobre. Porque primero había que cocinar la grosura, que era la ofrenda que se le daba a Dios, y después era que el sacerdote podía mandar muchachos para que tomara lo que le pertenecía. Pero él le decía, no, yo lo quiero ahorita. Antes que honres a Dios, me honras a mí. ¿En serio? ¿Aló? Estaban tomando parte del sacrificio antes de lo que se le debía de dar a Dios, de lo que se debía honrar a Dios. Estaban comiendo carne antes de que se quemara. De hecho, la grosura era para Dios y lo agarraron los sacerdotes. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, te voy a dar un consejo hoy, dile. Dile, no tome lo que le pertenece a Dios. Eso incluye el diezmo. Vamos, dígaselo. Las ofrendas y las primicias. Ajá. Aló. Y queremos hacerlo los entendidos, no. Como aquella cantante, no veo, no oyo, no oigo, no hablo, no sé, me volví loco, este no soy yo. Mira, hermano, te voy a decir algo y te voy a dar este consejo como tu pastor. No hay mayor maldición sobre la vida de un ser humano cuando tomamos lo que le pertenece a Dios. ¿Me escuchó? Yo lo he dicho en varias ocasiones. Y no me malinterprete, por favor. Pero es preferible pecar en contra de la santidad de Dios y no en contra de la autoridad de Dios. No estoy diciendo que tienes luz verde para pecar en contra de la santidad. No. Te estoy diciendo que las maldiciones que vienen para nuestras vidas o las consecuencias negativas que vienen para nuestra vida son menos fuertes si pecamos en contra de la santidad que si pecamos en contra de la autoridad. Y cuando usted y yo tomamos lo que le pertenece a Dios, estamos pecando en contra de la autoridad. Porque Dios lo estableció que así fuera. Y cuando usted y yo hacemos lo que a nosotros mejor nos parece, entonces vamos a tener malas consecuencias. Entonces viviremos bajo maldición. Los sacerdotes, porque aquí no se trata de que si uno es pastor o no es pastor, o es apóstol, profeta, lo que sea, o soy un miembro más de la iglesia, lo que sea, no importa quién sea. Si yo decido ser hijo de Dios, yo tengo que honrarlo a Él. Amén. No importa el título que tenga. Estos sacerdotes lo hacían. Tomaban lo que le pertenecía a Dios para ellos. ¡Aló! Y eran sacerdotes. ¿Está aquí conmigo? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nunca tomes lo que le pertenece a Dios. Tú y yo tenemos que honrar a Dios primero por encima de cualquier cosa. ¿Me está escuchando? Y aun cuando nos cueste, aun cuando las cosas sean difíciles,
aun cuando las cosas sean adversas, aun cuando las cosas sean duras. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, honra a Dios y Él te honrará a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, varón. Esto era algo en contra de la ley, de lo que Dios había establecido. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero este es en el Antiguo Testamento. Bueno, pero es que en el Nuevo Testamento el mismo Jesús dice lo mismo. Mateo 23:23. Ustedes, fariseos hipócritas, que de mala mente, el eneldo, el comino, pero deja lo más importante: la fe, la esperanza y el amor. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. El mismo Jesús nos dice que no podemos dejar de diezmar. Si usted y yo dejamos de diezmar, entonces esperemos las consecuencias negativas también, así como los hijos de Eli. Amén o ayayay. Escúchame. En efecto, los hijos de Eli estaban tratando con desprecio lo que le pertenecía a Dios. Y ellos dijeron, bueno, nosotros somos los sacerdotes, hacemos lo que nos da la gana, nos agarramos esta broma. Bueno, pero que se llama Dios, no importa. ¡Ey! Y Elí sabía esto y no hizo nada. Las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor, respeto, mientras se buscaba el perdón de los pecados. Pero los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia descarada. Pero la cosa se pone peor. Como si esos pecados no fueran suficientes, se acostaban con las mujeres en el altar. Vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ahora. Primero Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, imagínate esto, tenía la iglesia como un nightclub, pues, más o menos, como un prostíbulo. Iban allá y aprovechaban que las mujeres estaban ahí trabajando, y se acostaban con ellas. Ahora está entendiendo por qué primero murieron 4,000 cuando trajeron la presencia de Dios se murieron 30. Ahora eso es. 30,000. Aló. Diga conmigo, el pecado siempre traerá malas consecuencias. Dios es un Dios justo. Amén, varón. Por eso, para nosotros los hijos del Señor, la presencia de Dios es plenitud de gozo, Amén. de gozo. Pero para los hijos de Satanás, la presencia de Dios es tormento. ¿Aló? Y por eso en algunos lugares donde usted va, o yo voy, le caemos mal a la gente. Dile a la persona que tiene de otro lado, dile, pero tú eres más buena gente que el carrizo, dile. Pero ¿sabes por qué le caemos mal a alguien? Porque como somos portadores de la presencia de Dios, atormentamos los demonios que están en la gente y se perturban todos. ¿Quieren un ejemplo de eso? ¿Quieren un ejemplo de eso? El endemoniado de ganadero. El tipo andaba haciendo desastre por ahí, pero entre comillas, si los demonios no se manifestaban, el hombre estaba tranquilo. ¿Verdad que sí? Amén, varón. Hasta que se apareció Jesús en escena. Amén, amén. ¿Qué pasó allí? Se manifestó el poder de Dios. Los demonios se alborotaron todos. Aló. Cuando usted y yo vamos a un lugar donde se honra a Dios, que somos portadores de la presencia de Dios, se manifiesta su gloria para bendición, para edificación, para transformación. Pero cuando vamos a un lugar que deshonran a Dios, que maldicen a Dios, que son pecadores, que dice, como dice la Escritura, son hijos del diablo, vamos a llegar con la presencia de Dios a causar tormento a la gente.
desesperación, angustia. Recuerdo en una oportunidad que teníamos una actividad, un retiro. Y en esa oportunidad el Señor me dijo, ya el equipo ha sido entrenado, capacitado, mándalo, envíalo. Y yo no fui, sin embargo, cuando estaba por allá, dije, así me voy a acercar para ver cómo va la cosa. Cuando nos acercamos ya al lugar, se estaba manifestando un demonio sobre la vida de una persona. Un muchacho que había hecho pacto con el diablo y todo, bro. Y yo me acuerdo que cuando yo llego, desconocía el asunto, cuando yo llego, es así, lo tenían como 4 hombres montados encima de él tratando de aguantar. Y cuando yo llego, yo abrí la puerta, ¿cómo se enteró? ¿Cómo supo? Él estaba así, la puerta estaba de este lado, yo estaba así. Y cuando yo abrí la puerta, que la cerré, le dije, Kiki, así Kiki, voltea así Kiki, ¿qué haces tú aquí? Yo creo que Fran estaba ahí, Fran estaba ahí, en ese escenario. Aló, diga conmigo, somos portadores de la presencia del Señor. Por eso le caemos mal a una gente. Entonces lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel era consecuencia del pecado. La desobediencia. Pero también para que se diera el cumplimiento de la palabra profética. Vaya conmigo 1 Samuel capítulo 2. Vamos a leer varios versículos, 27 al 34. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 34. Dice ahí, y vino un varón de Dios a Elí. ¿Cómo se llamaba el varón? Elí. No, el varón que vino. De Dios, un varón de Dios. Sin nombre. No figura. Pero era un varón de Dios. No hay una representación. ¡Wow! Llegó el profeta. Y llegó el apóstol. Y llegó el pastor. Y llegó el ungido. No, un simplemente siervo de Dios. Amén. Y vino un varón de Dios a Elí y dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre. Cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, en otras palabras, ¿tú no viste los milagros que yo hice para sacar al pueblo de Egipto? ¿A ti se te olvidó eso? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. O sea, entre todo el pocotón de gente, yo le escogí a ustedes para que fueran sacerdote. Amén. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En otras palabras, ya yo no había establecido que las ofrendas, que el diezmo, que eran para ustedes. ¿Por qué tienes que agarrar lo que no es tuyo? ¿Aló? ¡Ey, ey! ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Wow! Qué tremendo Dios. Ya desde le están explotando las cotufas en la cabeza. Altamente desobediente. ¡Aló! En otras palabras, ¿por qué tomaste para ti lo que me pertenece a mí? Bendito sea Cristo. ¡Aló! Dignamente. Ofreciste, honraste más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, porque lo primero que se quemaba en la parrillada era la grosura, y eso era para Dios, eso no se lo comía nadie. ¿Aló? La primicia era para Dios. Ah. Y usted y yo nos comemos la primicia. No, Ajá. no puede ser, varón. Ah.
Cuando usted y yo no honramos a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, tenemos malas consecuencias. Viene la demanda. ¿No? Por eso obediencia al pecado. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, porque eso fue una promesa que Dios le había dado, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. ¿Cómo andaría? Por siempre, delante de mí. En otras palabras, yo los escogí a ustedes y los tengo como bendición para mi vida. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa. Porque yo, no te lo pierdas, honraré a los que me honran. Amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: nos conviene honrar a Dios, dile. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Se van a morir todos jóvenes. Verá tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, todos serán bendecidos y prosperados y tú vas a andar arruinado. ¡Aló! Sí, yo sé que estas palabras son: ¡aleluya, gloria a Dios! Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Es divertido, se está poniendo la cosa, ¿eh? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Jóvenes, no te lo pierdas. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Diga conmigo: wow. Nos conviene honrar a Dios. Amén, varón. Nos conviene no tomar lo que le pertenece a Dios. Nos conviene. Hay que honrarlo, para que Él sea glorificado, magnificado. Está aquí conmigo. Escúchame esto, iglesia. Porque usted y yo, cuando pecamos y no nos arrepentimos, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es decir: ay, verdad que sí, lo hice mal y lo sigo haciendo. No, ese es remordimiento. Arrepentimiento es cuando sí nos sentimos mal por lo que hicimos y nos apartamos, lo dejamos de hacer. Y no podemos venir delante de Dios como hipócritas. Tenemos que desnudarnos, desgarrar nuestro corazón delante del Señor, decirle: Señor, tú lo sabes todo. No puedo venir a engañarte, no puedo venir con máscaras delante de ti. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén, varón. Diga conmigo: el pecado siempre traerá consecuencias. Pecado siempre traerá consecuencias. Escúchame esto, iglesia. No solamente por el pecado, sino que Dios había levantado a un hombre que no se sabe quién fue, pero le dio una palabra contundente, una palabra de parte de Dios, una palabra profética a Elí. Le dijo: chamo, te fregaste por todo lo que has hecho tú, o lo que has permitido hacer tú, y lo que has permitido hacer, porque tú estás aquí como sacerdote para eso, para traer juicio, para que el pueblo viva en santidad, pero tú has dejado que tus hijos hagan lo que quieran. Dile a la persona que tiene cerca, dile: por eso tenemos que corregir a nuestros hijos. Por eso tenemos que corregir a nuestros hijos. Y dígalo así duro, dígalo así, aun cuando suene mal, así se vayan de la casa. Aló. Tristemente yo conozco personas que vienen a la congregación
Y sus hijos hacen lo que quieran. Y ellos no le dicen nada, porque no, que si le digo algo se va de la casa, que se vaya. Pero es preferible que tú honres a Dios y que el día que lleguemos a la presencia de Dios nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tus hijos. Tú hiciste lo que tenías que hacer, tú corregiste, tú ayudaste. Y no decir, bueno, ¿por qué tú permitiste el pecado en tu casa? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no permitas el pecado en tu casa. En estos días vinieron unos señores allí a traer un material que necesitaban para la construcción. Y uno de ellos que estaba ahí manejando me dice, oye, amigo, ¿será que me puedes prestar el baño un momentico? Y andaba fumando. Y yo le dije, claro, ¿cómo no? Pero deja el cigarrillo aquí afuera. Porque en mi casa no entra eso. Sí, ¿cómo no? Lo lanzó allá, fue a abrir, no, y después vino a la misma boleta. De repente usted lo ve como algo tonto, como algo simple, pero yo decidí que mi casa y yo honraremos al Señor. Amén. Y yo no acepto que la gente fume dentro de mi casa. No acepto que la gente empiece a rascarse, a tomar caña, yo no permito, no me gustan esas cosas. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón de que eso deshonra a Dios. Porque eso daña, perjudica a nuestro cuerpo. Y a veces me han puesto la mía, la gente me dice, bueno, pastor, como pastor, no mano, ese antes, yo soy pastor. Yo estaba en mi casa en Cumaná y yo soy técnico automotriz, estaba haciendo un trabajo y llegaron un cliente con un amigo. Mira, este muchacho que te estoy diciendo, un buen mecánico, oye, sí, yo quiero pasar, y andaba tomando y fumando. Yo le dije, pero si quieres deja eso allá afuera y sí puedes pasar dentro de mi casa. Se me quedó, no sé cómo que, bueno, ¿y qué le pasa a este? Como diciendo, bueno, pero yo soy cliente, bueno, a mí me puede ser lo que tú quieras. Entonces el otro, que fue el que lo llevó, que sí se ve, no, lo que pasa es que él es evangélico. Él es evangélico, él no le gusta hacer, que disculpe, que no se perdona. Honra a Dios. Amén, varón. Y espera la bendición de Dios. Amén. Está aquí conmigo. Escúchame esto. Es necesario que entendamos que el pecado siempre traerá malas consecuencias. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, varón. Número 5. Debemos aprender de nuestros fracasos. Vaya conmigo 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Debemos aprender de nuestro fracaso. 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Digo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquel duro y difícil momento fue también una oportunidad para evaluar la situación presente, identificar las posibles soluciones, las situaciones que estaban viviendo y aprender de que no se puede jugar con Dios. Yo vengo a la iglesia los domingos o los jueves y el resto de la semana ando sinvergüenciando y ando pecando y ando jugando con el pecado y no me importa y todo bien, Dios es amor, Dios es amor, sí, pero la Biblia dice que también Dios es fuego consumidor. Amén, varón. No podemos aceptar que el pecado gobierne nuestras vidas. Israel pudo haber expuesto muchas excusas por perder la batalla. De repente dijo, lo que pasa es que no nos preparamos bien para la batalla. Eso fue lo que pasó. O decir, bueno, no, lo que pasa es que los filisteos tenían mayores armas. No, lo que pasa es que los carros de guerra de los filisteos eran más poderosos. O muchas otras excusas. Pero algo tenía claro, y es que su victoria no dependía tanto de estos detalles, sino de la misma presencia de Dios con ellos para obedecerlo y honrarlo. Si Dios no está con nosotros, las cosas nunca saldrán bien. Amén, varón. Pero ¿qué tuvo que acontecer para que esta mujer, que fue una mujer, la yerna de Elí, ¿qué tuvo que acontecer para que esta mujer pudiera decir estas palabras sabias y decía,
ok, ahora sí estamos fregados. Ya lo entendí, ahora sí lo entendí, por fin. Y reconocieron que el problema era el pecado delante de Dios. Vaya conmigo, por favor. 1 Samuel capítulo 4. Versículo del 15 al 21. Amén. En Samuel 4, 15 al 21. Dice así: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían escurecido, de modo que no podía ver. Primero, aparte del pecado, aparte de la sinvergüenzura, aparte de todo, vemos a un sacerdote ciego. ¿Está aquí conmigo? Ajá. Dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y dijo Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió a Israel: Israel huyó delante de los filisteos. En otras palabras, volvieron a perder la batalla. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. ¿Cuánto era que habían matado la primera pelea? 4.000. 4.000. La segunda, 30.000. 30.000. Nada más. Pero después dijo: y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Por la de- ¿Se acuerdan la palabra profética que le había dado aquel varón que no sabemos cómo se llamaba? Pero un hombre de Dios. Amén. Y el arca ha sido tomada como botín de guerra. Aló. Mira, le voy a comentar algo. No siga leyendo la Biblia, véame a mí por un momento. En una oportunidad, en un diciembre, 31 de diciembre, bueno, ya era 1 de enero, eran como las 2 o 3 de la mañana. Nosotros habíamos estado en Cumaná y habíamos recibido el año ya en Cumaná. Y el pastor fue a llevar a uno de los líderes. Y entonces, mientras que bajaron los coches, los niños, la cosa y la broma y tal, entre una cosa y la otra, vinieron unos malandros y le quitaron la camioneta. Se llevaron la camioneta, como a las 3:30 más o menos fue cuando me llamaron. Mira, ve, tú estás despierto. Sí, bueno, que llegué hace ratico 20, que me quitaron la camioneta. ¿Cómo la broma? Nos fuimos a buscarlo y tal. Y empezamos ese proceso de buscar, de contactar, de poner la denuncia. Y tú sabes, hermano, pero un 1 de enero, hermano, a las 4 de la mañana. No se pase mucho, ¿verdad que no? No. Sin embargo, ese 1 de enero, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, la camioneta estaba entrando otra vez al estacionamiento de la casa del pastor. Ya le habían quitado los cauchos, le habían quitado el reproductor, ya. Sin embargo, Dios hizo un milagro. Recuperaron parte. En una oportunidad también se robaron unos equipos de la iglesia. Y apareció todo el equipo. Dios hizo otro milagro. Escúchame. El poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo trata de dañar o perjudicar el reino de Dios, Dios es un Dios justo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, si te llegaron a robar algo alguna vez, no te preocupes. Dile, el Señor te va a dar 7 veces más. Eso lo dice la palabra de Dios. El arca fue tomada también. Sigue diciendo la escritura: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y se murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la esposa de Fines, la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento,
oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Porque escúcheme, préstame atención. En el tiempo antiguo, si el marido se moría, todavía tenía chance de casarse con el hermano. De hecho, eso es una ley. Había que hacerlo con cualquier otro hermano. Y si no tenía más hermanos, bueno, por lo menos mi suegro me va a mantener, porque ahora yo soy su hija. Es su responsabilidad. Pero ahora no tenía ni marido, ni cuñado, ni suegro. Entonces, cuando se enteró de este asunto, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. En otras palabras, por la desgracia que había venido. Escúcheme esto. Si podemos recordar las Escrituras, en el caso de Moisés, quien una y otra vez, ante las dificultades del camino hacia la tierra prometida, lo que hacía era buscar el rostro de Dios. Cada vez que había un problema, cada vez que había una situación difícil, empezaba a clamar, empezaba a decir: Señor, haz algo. Él buscaba a Dios, él buscaba la presencia de Dios, y allí no solo recibía fuerza para seguir adelante, sino que también el Señor le daba la solución a la dificultad que tenía. No hay mejor lugar para aprender de nuestros errores que la presencia de Dios. Dios sigue enseñándonos. Procuremos un corazón humilde, dispuesto a no solo reconocer nuestras equivocaciones, sino también a buscar la manera de corregirlas. Esta gente no buscó la manera de corregir las cosas. De hecho, el hombre, el profeta ese que vino a leer la palabra al sacerdote, le dijo lo que iba a pasar, y él tampoco hizo nada. No se arrepintió, no lloró. Pero vemos cómo otros hombres o mujeres de Dios que fueron confrontados con su pecado se humillaron delante del Señor, clamaron delante de Dios por misericordia, diciendo: Señor, haz algo. Pero él dijo: bueno, listo, estoy fregado, ¿qué más voy a hacer? Necesitamos corregir las fallas, las equivocaciones. Debemos aprender de nuestro fracaso. Debemos entender que el pecado siempre traerá maldiciones sobre nuestras vidas. Esta derrota era un fuerte mensaje de que las cosas no estaban bien. Y no solamente era porque, no, vamos a adorar a Dios, pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado también. Diga conmigo: la adoración es buena, pero es necesario arrepentirnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto debía de detenerse, reflexionar, tomar las decisiones correctas y aplicar los cambios necesarios. Escúchame, de igual forma nosotros también necesitamos entender y considerar en nuestras vidas nuestros pecados, las cosas que hemos hecho mal, pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, necesito de tu ayuda, y hacer los cambios necesarios para vivir una vida que honre al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: es momento de buscar la presencia de Dios y de humillarnos delante del Señor. Pónganse de pie por un momento, por favor. Escúcheme esto, por favor. No hay enemigo más grande. No hay consecuencia más dura. No hay situación más difícil en la vida de un ser humano que deshonrar a Dios. No existe otra cosa. ¿Me está escuchando?
Porque la intención del corazón de Dios es llevarnos de victoria en victoria. Si hemos tropezado, fracasado, es el momento de acercarnos a Dios. Reconocer que nos hemos equivocado y pedirle su ayuda. Él puede hacerse cargo de todo y nos dará el mejor final a los problemas que podamos vivir. Nuestra victoria está emparada en la victoria de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Aló. Y muchos dicen, bueno, pastor, eso era en el Antiguo Testamento, ahorita estamos en el Nuevo Testamento, pero es que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Amén, varón. Y Él todavía nos sigue diciendo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, varón. Aló. Él todavía nos sigue diciendo que tenemos que honrarlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Él todavía nos sigue diciendo que no podemos quedarnos con lo que le pertenece a Él. Aló. Es Dios quien nos levanta de la derrota. Amén, varón. Escúchame esto, iglesia. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Nosotros decidimos si queremos ser necios y decirle a la gente, a Dios y a todo el mundo, no, es que yo hago las cosas así. Obedecemos el consejo de Dios y empezamos a ser sabios. Esto nos recuerda que el ser humano de corazón es necio. No acepta sus propios errores, más bien justifica y defiende su torcido camino. El contraste en el corazón sabio escucha el consejo de Dios y por tanto cosecharás múltiples bendiciones. Dios quiere bendecir a su pueblo. Amén, varón. Levante sus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que hagamos una oración al Padre. Cierra tus ojos por un momento, con tus manos levantadas al cielo, diga conmigo: Padre amado, hoy vengo delante de ti, reconociendo mis fallas, mis debilidades, mis pecados. Diga conmigo: Señor, quiero vivir en santidad, quiero honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Diga conmigo: Señor, no quiero tomar para mí lo que te pertenece a ti. Hoy yo decido honrarte y devolverte lo que es tuyo. Diga conmigo: las ofrendas, los diezmos, las primicias te pertenecen a ti. Diga conmigo: no me quedaré con ellos, porque no quiero que las maldiciones como consecuencia de la desobediencia lleguen a mi vida. Diga conmigo: Señor, hoy vi este ejemplo de los hijos de Elí. Señor, ayúdame y ten misericordia. Quiero honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus manos levantadas al cielo y sus ojos cerrados. Permítame orar por usted. Padre, ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo, Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos, Señor, confiados en tu palabra, a mantenernos, Señor, conforme a tus principios. Señor, sé que fallamos. Todos los que estamos acá hemos cometido errores, hemos pecado, pero hoy es una oportunidad de arrepentimiento. Porque yo no quiero terminar, Señor. Ninguno de los que estamos aquí queremos terminar como terminaron, Señor, Ofni y Fines, los hijos de Elí. No queremos terminar de esa manera. Queremos, Señor, honrarte. Queremos agradecerte. Queremos ponerte a ti en primer lugar. Y no queremos tomar lo que es tuyo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en tu verdad y firmes en tu principio, para que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Señor, hubo un hombre que tú levantaste, un profeta, para llevar esa palabra profética a Elí.
No tiene nombre, Señor, esa persona. Pero tú lo usaste con unción y poder. Y la palabra profética se cumplió. Hoy tú me estás levantando a mí delante de este pueblo. Para los que están aquí presentes, para los que nos ven por las redes sociales. Diciéndole, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de honrar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Es el tiempo de adorar y glorificar a Dios. Si tú lo crees, aplaude la gloria de Dios en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, levanta tu voz y dile así conmigo. Purifica al Rey de Reyes y Señor de Señores.